Hola, hola. Y seguimos con nuestra segunda charla de las PyCon charlas. Ahora venimos con una super charla con dos ponentes. Uno de ellos es Miguel Robledo. Miguel es profesional. Lo voy a decir, pero aquí en su biografía dice profesional idiot. Tiene 24 años de experiencia, Rust Evangelist, y es Python conocedor. También tenemos nuestro segundo speaker de esta charla. Ay, es Javier. Javier en tu biografía no quiere aparecer, pero bueno, aquí llegó. Javier es un ingeniero de computadoras al que le encanta seguir adquiriendo conocimiento y nunca deja de aprender. Cree en las herramientas de hardware, de open source, para sus propias necesidades. ¿Qué más hace? Por lo general, él suele trabajar en proyectos propios, pero también desarrolla soluciones para empresas. Entonces, vamos a darle una súper bienvenida a estos chicos en su charla. Genial. Muchas gracias, Deni. Vale, pues la charla de la que vamos a hablar hoy es Orca, es un framework de procesamiento masivo paralelo. Yo voy a hablar un poquito más de esta parte y luego de cómo diseñar una buena API, que va a ser lo que se va a encargar principalmente Miguel en este caso. En este caso, ¿quiénes somos? Bueno, después de la superpresentación de Deni, poco más hay que decir. Yo soy Javi, ingeniero de computadores, me encanta cacharrear el mundo hardware y estos son algunos de los lenguajes de programación que hablo y luego Linux para siempre, aunque esa historia nunca fue del todo así. Y luego, Miguel. Y yo soy autodidacta, llevo programando unos 10 años así, hay algunos de los lenguajes que sé usar y también me gusta mucho cacharrear y trastear con distintos lenguajes y distintas librerías, saber qué ideas se puede sacar de cada uno. Perfecto. Vale. Para poneros un poco en contexto, ahora mismo tanto Miguel como yo estamos trabajando en Teldat. Teldat es una compañía que, entre otras cosas, se dedica a hacer routers de núcleo. Routers como este bicho de aquí, de 20 kilos, para que luego digan que los sysadmin no hacen deporte, que hay racks de servidores enormes. Entre todas las cosas que hace Teldat también tenemos nuestro sistema operativo propio, que en este caso se llama OSDX. Hay distintos tipos de servicios que ejecutamos, y aquí he puesto algún ejemplo de unos cuantos, como SSH, DNS, etcétera, etcétera. Pero podéis imaginaros que estos routers de núcleo, como son por lo general los que van en los data centers y en grandes oficinas, este conjunto de aplicaciones es una muestra muy chiquitita de lo que hay. Para este tipo de cosas, de servicios, hay un montón de tests que llamamos test de integración en los que probamos que el propio equipo por sí solo sea capaz de ejecutarlos correctamente, pero luego también que varios equipos ejecutando SDX puedan utilizar estos servicios entre sí, es decir, que un SSH funcione entre dos equipos, etcétera, etcétera. Estos test de integración, como ya podéis haceros a la idea, son un poco complejos, porque al final son probar un sistema operativo. Entonces, claro, ¿cuáles son los tests de un sistema operativo? Pues es un poco lo que hacemos. Pero esto era la parte fácil, por decirlo así, porque en Teldat hacemos también escenarios SD1, que significa Software Defined One. En este caso, este es un ejemplo de uno de los escenarios que probamos activamente en nuestros equipos. ¿Qué sucede? Que cada uno de estos bichos es uno de los routers de núcleo que he comentado antes. En este caso estamos hablando de 12 routers que hay que probar todos simultáneamente. Una de las características de SD1 es que, como se definen por software en este caso, si alguno de los links o conexiones se cae, automáticamente entre todos los equipos se recuperan la conexión y la idea es que siempre, siempre, siempre haya conectividad de red, o idealmente es lo que se busca. Entonces, este tipo de escenarios son especialmente complejos de simular, especialmente difíciles de ejecutar y de trabajar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? La situación de la que venimos es que tenemos test smoke que tienen que ser rápidos y tardan 2 horas, así que de rápidos tienen poco. Directamente a nuestros desarrolladores les da pereza ejecutar los smoke porque tardan mucho más en hacer las integraciones. Los nightly también tienen que ejecutarse una noche. ¿Qué sucede? Que cada nightly dura 8 horas por sí solo. Y si alguno de los tests se bloquea, bloquea todo el pipeline y pasaba muy a menudo que se iban al día siguiente a las ejecuciones. Así que terrible. Y luego los weekly, que tenemos weekly, hay que decir, tardan 15 horas en ejecutarse y sucede exactamente lo mismo. Si alguno de los weekly se bloquea por un casual, todo el pipeline está bloqueado hasta el lunes siguiente, así que no sirve nada de estos tests. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no se paralizan. Así que va mi jefe y me dice, tenemos que buscar alguna herramienta que nos permita paralizar un poco las cosas que ya existan. A lo cual yo digo, vale, perfecto, creo la mía. Bueno, esto no es del todo cierto. Estuvimos primero buscando estas dos herramientas, distintas herramientas.
encontramos estas dos que seguro que al menos la primera os es conocida a todos. ¿Qué sucede? Que fueron descartadas casi desde el principio, porque estas dos herramientas están orientadas a microservicios, lo cual directamente ya no encaja con nuestros escenarios, y luego además no lidian bien con topologías de red complejas, es decir, viendo la imagen que os he enseñado antes, cada una de las flechas, por decirlo así, era una conexión de red. Así que en este caso no eran herramientas útiles para lo que queríamos hacer. Así que decidimos hacer nuestra propia herramienta. En este caso, una herramienta que fuese controlable, es decir, saber cuándo empiezan, acaban las ejecuciones, etcétera, que sea resiliente, es decir, si alguno de los tests por un casual se queda bloqueado, saberlo y poder tener margen de actuación con respecto a ello. Y por último, pero no menos importante, que sea flexible, que pueda trabajar con cualquier tipo de requisito o de recurso que se le plantee. En el caso del que venimos, el principal recurso con el que teníamos que trabajar fue la memoria RAM, pero a medida que los escenarios evolucionan y son más complejos, se incluyó en estos recursos la CPU, la conectividad de red, los discos duros, etc. Es un gran conjunto de cosas que daban muchísimos problemas a la hora de ejecutar test. Así que vamos a ver un poco cómo es Orca en sí. Orca se compone de estas herramientas. En este caso, el procesor es el corazón. Esto es lo que internamente va a encargarse de recibir todas las peticiones, todos los escenarios, todo lo que se quiera ejecutar, de ordenarlo según prioridad y de hacer la propia ejecución en sí. Orca, por otro lado, digamos que sería el cuerpo de este framework. Define todas las interacciones con el procesor, como se puede ver, manejando la lógica interna que pueda tener, pero luego también hace las veces de API con el manager. Y el manager, en este caso, para introducirlo, es, por decirlo así, lo que un desarrollador va a implementar. Importante destacar que, aunque la casuística de la que partimos es paralelizar la ejecución de test, Orca no está restringido a eso. Se puede ejecutar cualquier cosa, aunque explicaré un poquito más de eso adelante. Vale, el manager define, por decirlo así, eso, lo que tiene que ejecutar o lo que tiene que implementar cada desarrollador. Y luego tenemos los mensajes y las peticiones. Un mensaje es la unidad mínima de comunicación. Un mensaje define qué es lo que tiene que ejecutar. Y luego la petición es el mensaje con esteroides, como me gusta llamarlo allí, a mí. Tiene un montón de información, tiene todo aquello necesario para que las peticiones funcionen, para que el orquestador sepa qué hacer con ellas. El procesor entiende de peticiones, no sabe nada de mensajes. Y las peticiones tienen todo el conocimiento de dominio suficiente como para saber hacer la ejecución que se le pide que haga. Y por último, pero no menos importante, tenemos los plugins. Los plugins definen el punto de entrada del framework en este caso, porque como es un framework, por sí solo no hace nada. Entonces, los plugins definen cuáles son las opciones de línea de comandos en caso de que las haya, los recursos y requisitos que se van a utilizar, etcétera, etcétera. Todo este sistema lo que permite, entre otras cosas, es tener un componente completamente desacoplado y escalable, porque las propias clases están definidas para añadir todo aquello que sea necesario para una ejecución. En particular, como cosas especialmente interesantes de Orca que queremos destacar es que es cero dependencias. Orca se escribe única y exclusivamente utilizando el módulo de multiprocessing de Python, así que con tener Python 3 se puede ejecutar Orca. Sigue una arquitectura cliente-servidor, en el que hay un único servicio de Orca y N clientes que envían peticiones, y luego tiene una arquitectura de plugins que, como he dicho antes, al ser un framework, todo se acopla al propio orquestador. Así que vamos a ver un poquito cómo es algo más en detalle por dentro. Por una parte, esto es una visión general de lo que sería el manager. El manager tiene aquí un método setup que sirve para hacer todas las configuraciones y aquellas cosas que se pueden necesitar para una ejecución en cuestión, y luego tienen estos métodos de aquí. Siguiendo un poco la lógica de cómo sería la recepción de mensajes, vamos a ir viendo cuál es cada uno de ellos. Por una parte, el procesor recibirá un mensaje y le dirá, manager, conviértemelo en una petición. Y el manager hará toda su lógica interna para convertir el mensaje, que repito, es la unidad mínima de información, en una petición, que es lo que el procesor entiende y sabe qué hacer con ello. Cuando la petición ya se ha evaluado correctamente y ha satisfecho su condición, pasaría a ejecutarse. En este caso es el método onStart. En el método onStart, por ejemplo, se pueden reservar recursos, se pueden crear las topologías de red para el escenario que estaba explicando antes, se hacen todas aquellas gestiones como sería de inicialización. La acción en sí está en un rombito en este caso porque es algo propio de la petición. Una de las cosas que le da mucha flexibilidad a Orca es que no está restringido al manager en sí. Es decir, cada petición puede tener acciones distintas, de manera que un único manager puede ejecutar distintos tipos de peticiones según las necesidades que se tengan.
Y por último, pero no menos importante, está el onFinish, que se encargaría de liberar recursos. Este método de aquí, lo veremos un poquito más adelante, es sumidero. Es decir, cuando sucede cualquier tipo de evento descontrolado, por decirlo así, siempre se acaba en esa función para poder hacer siempre la liberación de recursos. Por todas las peticiones, que es de las partes más importantes del orquestador, tienen esta apariencia. Este es el ciclo de vida de una petición. Viendo un poco cómo estaba definido antes, cuando una petición se acaba de crear, es decir, se ha llamado al convert to petition, está en este estado created. En este estado la petición todavía no hace nada, no está encolada, no se han evaluado sus requisitos, no se han evaluado sus recursos, está preparada para entrar ya en la pila de ejecución. Entonces, cuando se ha creado, en cualquier momento se pueden cancelar, pero lo habitual es que pase a estar encolada. La cola que utiliza Orca internamente es una cola de prioridades, que se ordena siempre por la prioridad de la petición en cuestión. Como son basadas en números de coma flotante, la prioridad más baja es menos infinito y la más alta es más infinito. Lo interesante de la cola es que cada vez que se encola una petición, automáticamente se reordena de forma que siempre la petición más prioritaria es la primera que se ejecuta. Cuando la petición está en la cola, se evalúa cada cierto tiempo la condición. Una condición puede ser, tengo recursos suficientes, tengo topología de red desplegada, tengo conectividad a la Internet, puede ser cualquier cosa. Lo único importante es que la condición devuelva un valor booleano. Cuando la condición se evalúa verdadero, pasa a ejecutarse la petición. Si se evalúa falso, sigue encolada. Y cuando la petición se está ejecutando, pasaría por todo el pipeline que he explicado anteriormente, por el método onStart, por el action y por el onFinish. Y finalmente, la petición se finaliza. En este estado, en el estado onFinished, o finish, perdón, en la diapositiva, la petición ya no puede volver atrás. Es un estado en el que la petición ya se descarta completamente. Como cosa interesante, está el estado broken, que se llega siempre que haya una excepción no controlada en cualquier etapa del pipeline. Y luego, por último, el cancel, que como he dicho antes, y se puede ver, son en esas 3 etapas cuando se cancela. Lo interesante es que luego ya lo pones todo junto, y este es el esquema final de cómo funciona Orca internamente, a grosso modo. Llega un mensaje, el mensaje se convierte en petición, la petición pasa a estar creada, se encola, cuando satisface su condición pasa a estar ejecutándose, onStart, action, onFinish, y la petición se finaliza. Y es un poquito el interior del orquestador. De todo esto nace Orca Vagrant, que es, por decirlo así, el primer plugin oficial del propio orquestador. Vagrant, para que no lo sepáis, es una tecnología de virtualización basada en máquinas virtuales. A mí me gusta decir que es el Docker de máquinas virtuales, permite un control muy parecido. Y una de las cosas interesantes es que es controlada desde la consola de comandos. Así que, para este primer plugin de Orca, es un plugin que sencillamente se encarga de enviar comandos, capturar salidas de comandos y enviar señales cuando es necesario. Así que es un plugin muy sencillo de implementar y el orquestador lo puso bastante fácil para hacerlo. De todo esto, haciendo un poco de retrospectiva de dónde venimos, tenemos que los tests tienen que ser rápidos, así que pasamos de smokes de 2 horas de ejecución a solo 20 minutos con el orquestador. Desaparecen los tests weekly, que antes eran 15 horas de ejecución, y ahora son tests nightly. Los tests nightly son los antiguos weekly. Y tenemos que los nightly se ejecutan en una noche en 8 horas. Es decir, una mejora en tiempo muy considerable. En este caso, gracias a que Orca paraleliza los tests. Así que ya vemos que el orquestador tiene como mucha potencia y mucho alcance. Sin embargo, ¿qué sucede cuando alguien externo se une al juego y dice, voy a hacer mi propio plugin? Y aquí entra Miguel. Gracias, Javi. Pues como mencionaba Javi, tenemos test de integración para el sistema operativo en sí. Para eso usamos un framework de testeo que se llama Robot Framework. No voy a meter mucho en ello, pero la idea es que testea como si fuese un humano, solo que muy rápido. Entonces, testeamos los mismos routers de núcleo que con Mininet, como máquinas virtuales y tal, pero también testeamos dispositivos físicos, hardware de verdad. Y en general las nightly suelen durar unas 2 horas así y no se paralelizan 3 dispositivos unas 6 horas, ¿no? Da tiempo en una noche. El problema viene cuando tienes 4 versiones. Ahí ya no da tiempo en una sola noche. Porque se testea en cada dispositivo, ¿no? Entonces, de ahí salió la idea de hacer un plugin de Orca para poder paralizar estos tests. Y está compuesto de Orca para hacer el manejo de recursos y de dispositivos, cuáles están en uso, cuáles no. Docker para poder aislar el entorno de test y un poco de magia negra para
para poder conectar los dispositivos físicos a máquinas virtuales dentro del contenedor, porque Docker no está pensado para eso. Entonces, esta sería la estructura de un plugin más sencillito, simplemente simplemente ejecuta comandos dentro de un contenedor Docker, pero las piezas son las mismas en todos los managers, en todos los plugins. Tienes una petición, la petición representa la tarea en sí. El manager, que es el que maneja las peticiones, convierte mensajes en peticiones, reserva y libera recursos y también determina cuándo una petición se puede ejecutar o no. Y luego el plugin, que es simplemente burocracia para decirle a Orca cómo usar nuestro plugin. Entonces, la estructura de una petición es eso, es una estructura de datos. Lo único importante es que tiene que tener el campo priority, que es lo que es la prioridad de la petición, y el método action, que es lo que se va a ejecutar en sí. El resto es simplemente cosas para poder ejecutar la petición. El manager lo que hace es convertir un mensaje en una petición, ese es el convert to petition, y luego el predicate determina si se puede ejecutar o no una petición. Además está el método onStart y onFinish, que sirve para reservar y liberar recursos. En este caso no hay un onStart porque solo queremos destruir el contenedor cuando acaba la ejecución. Ese método es el que se llama cuando se cancelan las peticiones, cuando acaban y todo eso. Siempre se llama al final de una petición. El plugin, esto lo estamos cambiando, lo hemos estado cambiando en el vuelo aquí, así que esto es simplemente boilerplate y va a cambiar un poco, así que no voy a hacer mucho hincapié en esto. Y una cosa que me di cuenta al implementar el plugin este es que Orca Vagrant y Orca Robot son bastante distintos y había que hacer algunos cambios dentro de Orca porque Orca asumía ciertas cosas de cómo debería funcionar un plugin. Por ejemplo, en Orca Vagrant, convertir un mensaje en una petición es trivial. Es simplemente pasar datos de un lado a otro. Mientras que Orca Robot tiene que saber qué recursos se van a usar en un test. Y eso no es un cálculo trivial. Tienes que saber qué test se van a ejecutar, si hay algunos que necesitan un cliente de Wi-Fi y tal. Entonces, y ese cálculo tarda un par de segundos. No es muy lento, pero son un par de segundos. Y en ese par de segundos pueden ocurrir bastantes cosas. Entre ellas, puedes cancelar una petición antes de que exista, mientras se está convirtiendo. Y eso a Orca no le gustaba mucho, porque te decía, esa petición no existe, y luego, si la intentabas cancelar otra vez, decía, ya la he cancelado. Entonces, se seguía ejecutando siempre. Entonces, requirió añadir un mecanismo para poder cancelar mensajes, y cuando una petición se crea a partir de un mensaje cancelado, simplemente se ignora. Y luego también Vagrant, para cuando quieres acabar con el proceso, simplemente matas el proceso y libera todos sus recursos. Docker no siempre es así, tienes que desinicializar el contenedor y hacer una secuencia, entonces tuvimos que añadir esa secuencia de desinicialización para las peticiones. También otra aspereza que había a la hora de implementar los managers era que eran súper caóticos. De hecho, había algunos métodos en los que tenías que llamar a super, otros en los que no podías llamar a super o el proceso se bloquearía, otros en los que daba igual porque la llamada super no hacía nada. Y luego otros en los que tenías que usar la salida de super. Y para arreglar este problema lo que hicimos fue simplemente quitar super y ya está. Para esto tuvimos que rediseñar un poco el modelo que estábamos usando de lo que es un manager y esto es un poco el debate ese de herencia contra composición. Con la herencia teníamos que llamar a super y todo eso, sin embargo con la composición podíamos tratar del manager como si fuese un bloque que hace una función y no tenía que tener un padre y tal. Entonces, a mí me gusta pensar sobre la diferencia entre estos dos modelos como las diferencias de cómo crece el programa y las clases. En el modelo de herencia, las clases crecen como una cebolla, por capas y del centro más abstracto a la parte de fuera más concreta. Mientras que en un modelo de composición, todos los bloques son concretos y simplemente se ponen unos encima de otros, usan funciones de unos o de otros. Luego el programa crece en el modelo de composición simplemente añadiendo más bloques. Todo tiene la misma estructura. En el modelo de herencia crece añadiendo más cebollas. Es decir, hay una diferencia entre el contexto de dentro de una cebolla, que tienes una clase padre y tienes ciertos invariantes, por ejemplo, las llamadas a super y todo ese tipo de cosas, y tienes que tener en cuenta el contexto de que alguien puede estar heredando de ti. Puede que tú no seas la clase más concreta, puede haber otra que cambie tu comportamiento.
Y luego, fuera del contexto de la cebolla, ahí es igual que en el de composición, simplemente tienes que interactuar con otras cebollas. Entonces, con el modelo de composición... madre mía. La he liado. Pero bueno, en el modelo de composición es más... al ser uniforme es mucho más fácil de tratar con los distintos bloques. Muchas gracias. ¿Esto funciona? Vale. A pesar de las diferencias entre Orca Vagrant y Orca Robot, había algunas cosas que sí eran similares en los dos. Los dos tenían una integración con el watchdog de systemd, que es para que si el proceso se congela, se resetea el servicio. Y luego también los dos tenían una noción general de manejo de recursos, aunque era bastante distinta, porque en Orca Robot eran dispositivos físicos y en Orca Vagrant era más RAM y cosas que son numéricas en vez de ser valores discretos. Y luego también a los dos nos interesaba tener un gráfico que nos dijese cuándo se inicia una petición y cuándo termina esa petición, y también cuándo se evalúan y por qué una ejecución se ha evaluado falso y ha tenido que esperar para ser encolada. Entonces, de ahí sale... Dios mío, clic derecho. Vale, esta vez no lo ha liado. Entonces, se nos ocurre la idea de crear pluggables, que es plugins para los plugins, que permitían meter código, este código común a todas, en un mismo sitio separado de los plugins. Este código no tenía sentido dentro de Orca en sí, porque no trataba con la paralelización o ejecución de las tareas. Entonces, como funcionaba antes en el sistema este es el manager del watchdog, que este es el que hacía eso de enviar la señal a systemd diciéndole por favor no me mates. Como podéis ver, hay bastante código, de hecho me imagino que los que estéis más atrás no lo veréis muy bien, y es bastante complejo, y tiene bastante boilerplate y bastante repetición con el manager en sí. Luego con Pluggable se queda en esto, mucho más sencillo, mucho más elegante y más fácil de entender qué está haciendo. Podéis ver que cuando el manager se inicia, pues le dice al systemd estoy listo, y cosas así. Entonces, ¿cómo diseñamos una API que fuese suficientemente flexible como para permitirnos hacer todos estos casos de uso del manejo de recursos, de lo de systemd? Fue con este proceso de 3 pasos. El primero fue analizar dónde queríamos meter código. En nuestro caso, la parte de procesamiento de peticiones, Orca la hace muy bien, entonces no nos interesaba demasiado modificar eso. Sin embargo, donde sí queremos meternos es en el manager, la petición y el mensaje. Por ejemplo, cuando se recibe un mensaje, probablemente queremos, no sé, registrarlo en algún sitio. En el manager queremos ver si la condición se ha evaluado a cierto o falso, o la petición a lo mejor queremos afectar a su ejecución. Lo siguiente que hicimos fue crear una estructura para la API que creamos, y la idea fue crear una estructura que fuese común a todos, y entonces de esa forma es muy fácil saber qué estás buscando, incluso si no sabes dónde encontrarlo. Por ejemplo, como estos hooks se ejecutan cuando le ocurre a alguno de estos elementos algo, pues decidimos esta estructura para las funciones, on, subject, verb. Por ejemplo, cuando un mensaje se recibe, cuando una petición se termina. Y, por ejemplo, si queréis saber, bueno, si quisieseis hacer algo cuando una petición se inicia, pues sería on petition start. Se puede intuir. Luego también añadimos una funcionalidad para que los pluggables pudiesen definir sus propios hooks. Por ejemplo, en el de systemd que mostraba antes, es posible decirle cámbiame el estatus de systemd a uno concreto. Y eso es un hook concreto de ese pluggable, pero que no está en ningún otro. Y lo último fue quitar todo lo que no fuese estrictamente necesario, con estas dos filosofías para ir eliminando cosas. Si no hay un caso de uso, no lo implementes. Si no hay código, no hay bugs. Muy sencillo. Y luego, añadir un método nuevo no rompe aplicaciones, pero quitarlo sí. Si alguien depende de tu API y tú quitas un método, puedes romper su aplicación, y eso, pues muy feo. Entonces, esta fue la metodología que seguimos. Los posits que veis ahí abajo a la izquierda son estos 3 elementos que queríamos modificar, y cada una de las líneas debajo son las cosas que podían ocurrir sobre cada uno de estos elementos, y todos los tachones son las cosas que o no tenían sentido o que no eran estrictamente necesarias. Si alguien encuentra un caso de uso para alguna de ellas, bueno, no creo que la veáis muy bien,
Pero si alguien encuentra un caso de uso para una de ellas, se puede añadir un método más, no hay problema. Entonces, en cuanto a lo que conseguimos con Orca, para Orca Vagrant, lo que nos interesaba era la velocidad de ejecución de las tareas. Entonces, ahí tenemos unas nightlists con 40 escenarios por versión, unos smokes de 20 escenarios por versión, todos paralelizados, y hemos visto en nuestro sistema de testeo que se han ejecutado hasta 200 en paralelo sin ningún problema. Para Orca Robot lo que nos interesaba era sobre todo la flexibilidad, porque tenemos 6 dispositivos físicos, y vamos añadiendo más, y luego 2 dispositivos auxiliares, por ejemplo, un switch o el cliente de Wi-Fi que mencionaba antes. Y además tenemos múltiples dispositivos de cada tipo, entonces orquestar la ejecución de todo esto de forma eficiente es bastante complejo y con Orca se puede hacer de forma bastante elegante. Y por último, lo más importante, creo yo, es la estabilidad que da Orca. Tenemos al menos 10 ejecuciones manuales al día, al menos 5 smokes al día, y no hemos visto ningún fallo en nuestro sistema de CI, es como una roca. En mi implementación del manager ha habido algún fallo, pero eso es culpa mía más que de Orca. Para el futuro, cosas que estamos mirando es Orca la versión 1.0, una versión estable y que no rompa la API que hemos creado, y eso va a ser pronto. Como mencionaba, estamos trabajando en ello en el vuelo, así que va a ser más pronto que tarde. Y luego atraer más usuarios. Si tenéis algún tipo de tarea que requiere ejecución paralela y una complejidad de la ejecución de las tareas, a lo mejor Orca os encaja. Además de eso, queremos crear una librería de pluggables que pueda ser usada para todo el mundo con funcionalidad generalmente útil. Por ejemplo, un gráfico de carga de CPU y de memoria, o el manejo de recursos, o un timeline de ejecuciones, y para tener mejor introspección a lo que está haciendo Orca. Y con eso ya acabamos. Tenéis ahí los links a todas nuestras cosas, a Orca, por supuesto, y el típico QR. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Por allá? ¿No? ¿Todo claro? Espera. Gracias. Hola. Yo soy muy ignorante en esos temas, pero sí me da curiosidad porque en lo que yo hago tenemos la necesidad de correr ciertas tareas en paralelo en máquinas híbridas, un supercomputador o una GPU en un escritorio de algún investigador y cosas así. Y no sé si ustedes han pensado de si esto puede tener alguna aplicabilidad en ese tipo de escenarios. Lo que vi es que se maneja todo con la prioridad, entonces eso muy simple, lo cual es muy bueno para un usuario, pero al mismo tiempo poco flexible, porque solo es un número que me permite decir si lo corro o no lo corro, si lo corro primero o no, pero no se puede optimizar mucho de acuerdo a otras métricas, porque a veces no quiero optimizar solo qué corro primero, sino dependencias, que tengan ciertas dependencias, ¿sí? Este tipo de escenarios, no sé si han pensado, puede ser un stretch simplemente a lo que yo hago, pero no sé si tiene alguna aplicabilidad, me da curiosidad. Yo creo que hay como dos circunstancias. Por una parte, la prioridad, en principio lo que define es el orden en el que se va a evaluar la petición que quieres ejecutar. Al final es cierto que es un número y dentro de todas sus limitaciones y alcances está restringido. Pero bueno, puede ser una función. Es decir, en uno de los ejemplos, la prioridad se asigna con el post-init de las data classes de Python. Lo que sugieres del tema de recursos, lo interesante o lo potente es que se evaluaría durante la ejecución en la parte de la condición. Cuando una petición se extrae, se evalúa una condición, y una condición puede ser arbitraria. En este caso, hemos hecho mucho hincapié en tener suficientes dispositivos, en tener memoria RAM, en tener conectividad de red. Es como muy específico, pero una condición puede ser perfectamente cualquiera de las circunstancias que has planteado. Lo interesante es que si una condición, por un casual, se evaluara a falsa,
también tienes la potestad de cambiar tu prioridad y podrías incrementarla, porque sabes que la petición se va a volver a encolar, de forma que se reasignarían todos los pesos, se reasignaría el orden y podrías tener mucho control sobre cuándo se evalúa cada petición. Si, por ejemplo, es un recurso que lo tienes muy poco, puedes decir, vale, han pasado ya 5 iteraciones en las que no tengo el recurso, aumento la prioridad para que se evalúe menos frecuentemente, por ejemplo. Y hasta que esa condición que se define a nivel de código no se cumple, la petición nunca se va a ejecutar. Y lo bueno es que además hay un mecanismo de no inanición, en este caso, que permite que varias peticiones subsecuentes se evalúen simultáneamente, de forma que, por ejemplo, si las 2 primeras no se pueden ejecutar, pero la tercera sí, se ejecutaría la tercera y se saltaría las 2 primeras, para evitar escenarios de inanición. Sí, en Orca Robot tenemos ese problema de dependencias de que tienes, a lo mejor necesitas un cliente de Wi-Fi y luego un router físico y a lo mejor no está disponible. Lo que se hace en ese caso es el mecanismo este de Lookahead de mirar las siguientes peticiones y eso se puede modificar desde el manager y la idea es simplemente, vale, si yo no tengo este dispositivo, ¿puedo ejecutar la siguiente petición? Y si no, la siguiente y en algún momento alguna podrás ejecutar o simplemente vuelves a empezar. Entonces, sí, Orca, para ese tipo de casos en los que tienes un recurso limitado, tanto discreto como continuo, la memoria RAM... Incluso variante. Sí, o que vaya variando a lo largo del tiempo, tiene esa flexibilidad, sí. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos quizás tiempo para una más. ¿No? ¿Sí? Si no hay nada más, entonces le damos las gracias de nuevo a los speakers. Gracias.